Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querida Luciérnaga. La saluda Carla Zúñiga. Es un gusto para mí volver a estar con ustedes. La verdad es que ya las extrañaba. Vamos a dar unos minutitos para que se vayan uniendo a esta conversación. Y bueno, yo muy feliz de estar con ustedes compartiendo en esta tarde un tema muy interesante y creo que a todas nos puede enriquecer muchísimo, la influencia de la familia en tu autoestima. Entonces, bueno, pues vamos a dar algunos minutitos para que se vayan conectando, que se vayan uniendo, que me platiquen desde dónde nos están viendo, cuánto tiempo tienen ya en Misión Luciérnaga. Entonces, bienvenidas a este maravilloso grupo y a este tema que sé que nos va a ayudar a muchas. Entonces, ya estoy viendo por ahí a Sandy. Hola Sandy, bonito día, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Y bueno, vamos a dar algunos minutos para que se unan cada vez más luciérnagas a esta transmisión del día de hoy. Ceci Ortiz también muy fiel aquí en Misión Luciérnaga y en todas las iniciativas que tiene que ver con formación. Les pido, chicas, ustedes que están en este momento, que me digan si se ve bien, si se escucha bien. Estoy viendo aquí que la luz se ve un poquito, me veo un poquito Gasparín, pero bueno, espero me puedan identificar bien. Entonces nada más hacer que me hagan el favor de decirme si se escucha bien, si se ve bien, para ya dar inicio y arrancar con nuestro tema. Sandy, Ceci, ¿me escucho bien? Veo a alguien más por aquí que se unió también. Que puedo ver sus comentarios. Mari también. Mari, bienvenida. Gracias, Mari. Perfecto, gracias, que sí se escucha. Muy bien. Bueno, les digo que se ve un poquito aquí medio Gasparín el tono, pero bueno, no estoy así, ya que nos conozcamos, verán que es nada más efecto de la cámara, pero bueno, yo muy feliz de estar con ustedes compartiendo este tema y vamos a iniciar. Sabemos que este tema se queda comunicado, se queda como comunicado, perdón, guardado para que ustedes puedan acceder a él cuando ustedes tengan oportunidad. Si tú me vas a acompañar en este momento, bueno, pues tienes la oportunidad también de hacer preguntas y de responderte dudas al final de la transmisión. Primero te quiero hablar o quiero que tengamos muy claro acerca de qué significa la autoestima, que es de lo que vamos a hablar, ¿no? De qué manera la familia influye en tu autoestima. Entonces, les voy a dar el concepto de un teórico que se llama Nathaniel Branden, que es como el pionero en este tema, y si no pionero, es el que más ha desarrollado el tema de la autoestima. Entonces, te voy a dar tres puntos, vamos a desarrollar este tema a través de tres puntos. El primero es: en los primeros años creemos que somos lo que nuestros padres dicen que somos. Ese es el primer punto. El segundo punto es revisar qué tanto la familia que formaste, si tú ya eres casada, si vives con alguien, si tienes hijos, se parece al sistema familiar del que tú vienes, o sea, con tus padres, con tus hermanos. Y el tercer punto es cómo influye tu familia en cada individuo. ¿De qué manera crees que tu familia influyó en tu autoestima y tú también de qué manera la familia que tú formaste está influyendo en la autoestima de tus hijos o de las personas que van a visitarlos o de los individuos que están ahí en el sistema familiar? Entonces, bueno, según Nathaniel Branden, el concepto de autoestima tiene 6 pilares, pero el concepto como tal es la disposición a considerarse a uno mismo competente respecto de los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad. Esto está como muy largo, ¿no? Pero es básicamente esa capacidad que tú tienes de quererte a ti, de saberte necesario en este mundo, de saberte que lo que tú vas a hacer nadie más lo puede hacer, que lo que tú vas a aportar a este mundo nadie más lo puede aportar, y también que eres que no te puedes sustituir, que eres una persona única que se diferencia y que es feliz, que es pleno. En este momento estoy tomando una mentoría para la sanación del niño interior con Juan Rosales, que bueno, es el experto en este tema, al menos aquí en Guadalajara, que es donde muchos de nosotros radicamos, donde está esta iniciativa de Misión Luciérnaga. Entonces hablábamos de cómo esas heridas profundas se forman justamente en el tema y en la etapa de la infancia. Y bueno, aquí es ese sentirse merecedor de que me vaya bien. No sé si tú has conocido, pero he conocido en consulta muchas personas, muchas mujeres que se sienten mal aunque estén logrando cosas en la vida, aunque les esté yendo bien, aunque tengan logros, aunque tengan éxitos, aunque vayan cada vez más subiendo como en esa escalera del éxito
público, aún así sienten que no está todo bien, se sienten no merecedoras de ese, pues no sé, halago o de esas bendiciones, de esas alegrías que le está regalando la vida. Entonces esto se conforma y es un concepto que se va construyendo a partir de la infancia. Entonces, por eso es importante ese tema de sentirnos merecedoras de algo bueno, ¿no? Te pregunto a ti, ¿te crees merecedora de las cosas buenas que pasan en la vida? Y hay 6 puntos, 6 pilares que habla también Nathaniel Branden acerca de lo que significa tener autoestima. El primero es vivir conscientemente, quiere decir vivir en el aquí y vivir en el ahora. El segundo es aceptarse a uno mismo, no nada más estarnos comparando, estarnos criticando. Yo en el taller de autoestima les digo, y con eso inicio el taller, que necesitamos ser amigas de nosotras mismas. Cuando a veces nos equivocamos, a mí hace poquito me acaba de pasar que alguien me escribió, oye Carla, espero me lo tomes a bien, pero me quieren hacer una corrección acerca de un error que yo tenía en una publicación. Entonces, ¿cómo? Yo recuerdo que si eso me hubiera pasado hace algunos años, bueno, me hubiera destrozado y diría, ya no voy a subir nada, ya no voy a hacer nada, es lo peor, no sé hacer las cosas. Como ese diálogo interno de decirte que a pesar de que hayas hecho muchas cosas bien, pero en una te equivocaste, le das mucho más poder a esa cosa que te equivocaste que a todo lo que sí te salió bien. No sé si te ha pasado, pero es algo muy triste porque ofusca todo lo que sí estás haciendo bien, todo lo que sí te está saliendo, todo lo que sí tienes de bueno, todas las fortalezas se nublan porque tú estás diciendo y estás enfocando toda tu energía y toda tu visión en lo que no te sale, para lo que no eres buena. Y eso también nos habla de la importancia del autoconocimiento, porque al final la persona que es madura, que se conoce, que sabe con qué recursos cuenta, conoce perfectamente cuáles son sus fortalezas, pero también conoce y no se asusta de sus debilidades. Y sabe que según su temperamento, que ya lo vamos a ver más adelante, pues tiene ciertas áreas en las que sabe que tiene que trabajar por el resto de su vida, porque es ese porcentaje heredado de nuestros padres que nosotros tenemos y que no se va a poder cambiar, lo podemos manejar, pero no se va a poder erradicar. Entonces esto es muy importante, aceptarte a ti misma. La tercera es autorresponsabilidad. ¿Qué quiere decir responsabilidad? Responder por mis acciones, responder por lo que yo hago. Las personas y estas conductas las vemos mucho en los niños. No responden a lo que hacen y muchas veces mienten, ¿no? Oye, ¿quién se terminó la mermelada? ¿O quién se terminó el Nutella? ¿O quién hizo esto? Yo no fui, fue mi hermano, porque no son conscientes que sus acciones no siempre van a definir su dignidad como ser humano. O sea, la acción sí nos puede decir algo de quién es esa persona, con quién estamos tratando, pero no por eso somos malas, no nos designa como tal, no nos quita dignidad. Y esto a muchas personas ya adultas pareciera que estuviéramos hablando con niños porque cuando les preguntamos, oye, pero tú eres consciente de tu 50% de responsabilidad, por ejemplo, hablando de consulta de pareja, y dicen que no, que siempre es la otra persona la que no lo hace bien, es que ella sí se esfuerza, pero pues él es el que no le echa ganas. Entonces nos cuesta mucho asumir esa parte de responsabilidad porque traemos heridas que no nos permiten decir, bueno, sin ningún problema, saber que yo me equivoco y sé que la riego y no por eso voy a culpar a todo el mundo de mis imperfecciones. Hay que aceptarnos en esa humanidad y en ese perfeccionamiento que todos los seres humanos pues estamos llamados a tener. La cuarta es la autoafirmación, quiere decir ser coherente. Fíjate qué interesante esto. Ser coherente nos ayuda a tener paz interior. A veces lo vemos nada más para que la gente vea que yo soy igual en todos lados, pero es una lucha constante. Se puede decir muy fácil el ser coherente, pero cuando ya estás en una situación, y por lo general eso pasa en nuestra familia, y esta frase que todos conocemos de candil de la calle, oscuridad de tu casa, cuesta mucho más porque son las personas que más te conocen, las que más te aman y también las que más te pueden lastimar, igual tú son las personas que más puedes lastimar. Entonces, aquí en esta cuestión de autoafirmación es ser coherente, no nada más con lo que tú estás diciendo, sino con lo que tú haces. Y esto nos cuesta mucho porque a veces las personas no reconocen el esfuerzo que tú estás haciendo día con día para poder superarte, ¿no? Entonces nada más se quedan con una visión parcial y dicen, bueno, pues es que tú dices esto y mira, tú estás aquí en Misión Luciérnaga y tú te avientas todas las transmisiones y vas a consulta y todo y sigues igual, ¿no? Qué fácil es juzgar y qué fácil es decir cuando no se ha empezado también un proceso de mejora personal y de solamente estar volteando a ver al otro qué está haciendo, qué está dejando de hacer y no estoy viendo también mis áreas de oportunidad para yo mejorar. Entonces, cuidado con esto porque hay muchas personas que van a venir como a querer tumbar o derrumbar lo que nosotros estamos haciendo y pues no hay que darles ese poder y tampoco juzgarlas por esa conducta, sino más bien empatizar y saber que son niños o niñas que no han resuelto su historia emocional. No para que se lo digas, ¿no? No te estoy diciendo esto como argumento. Eres un niño, no, pero sí para que tú seas consciente y podamos ser pues más empáticas con su situación.
5, vivir con propósito e integridad personal. Tener un propósito en la vida, yo les he hablado mucho acerca de esto, cómo es importante tener una ilusión. La ilusión, nos dice la psiquiatra Marian Rojas, ya no es cuestión de, ay, qué buena persona, yo quiero ser como ella. No, la ilusión ya tiene que ver con una estabilidad mental, es salud emocional. O sea, ya es por tema de salud emocional. Si yo no tengo algo que me motive, si yo no tengo algo que me ilusione, si yo no tengo un proyecto por el que valga la pena levantarme todas las mañanas, va a ser muy difícil que yo pueda empezar a mejorar en mi autoestima y en mi propia convicción como ser humano y que pueda aportar también algo a los demás. Entonces es importante que tengamos propósito y además que vivamos en esa integridad personal. Y bueno, vamos a los puntos que yo te comentaba. Esos son como los 6 pilares de la autoestima. Vamos ahora a la primera idea que yo te comentaba. En los primeros años, y tengo aquí mi acordeón para decírtelo tal cual como yo lo pensé, en los primeros años creemos que somos lo que nuestros padres nos dicen. Esto es muy interesante porque es el psicoanálisis, la teoría del psicoanálisis, que nos ha hablado de la influencia que tiene la etapa de la niñez en la vida del adulto y cómo si yo no soy capaz de pasar de una etapa a otra, sobre todo la cuestión del apego, si yo tengo una mamá distante, si yo tengo una mamá que no se ha preocupado por mí, que está deprimida, que está pasando por alguna situación complicada, difícilmente va a poder ofrecerle al niño o al bebé que apenas está en desarrollo todos los recursos emocionales que necesita para salir adelante y para que se sienta bien. Entonces aquí no estamos hablando de buscar culpables, sino de responsabilizarnos de nuestra historia. Y cuando yo empatizo y sé qué es lo que está pasando en mi historia, entonces puedo resolverla y puedo dirigir todos mis esfuerzos hacia lograr un objetivo o, como te comentaba antes, hacia lograr mi propósito. Entonces aquí en los primeros años creemos que somos lo que dicen nuestros padres. Te pregunto, ¿qué decían tus padres de ti cuando tú eras niña? ¿Qué escuchabas que hablaban de ti? Ya me voy a poner mis ojos porque luego ya no veo. ¿Qué te decían tus papás? ¿Qué tú escuchabas que decían? Ay, Mari es una niña muy estudiosa. Ay, mira, Ceci Ortiz, Ceci es buenísima para cocinar. Seguramente va a ser chef, va a poner su restaurante, ¿no? No sé, Sandy es buenísima para hablar en público y no le da vergüenza y se desenvuelve muy bien. Que de esas niñas que desde chiquitas se van viendo como todos sus recursos que tienen. Y de hecho este es un punto muy interesante y también muy triste del cual yo he sido consciente, sobre todo en esta preparación de la mentoría de la sanación del niño interior, que es todos los niños que han sufrido alguna herida, que han sufrido abandono, que han sido lastimados, que por ser niños pues es muy fácil que seamos lastimados por ser tan vulnerables y que creemos todo lo que nos dice el entorno, perdemos esos recursos con los que nacimos. Y no sé si te ha pasado, pero por ejemplo, tú decías, yo cuando era niña, no sé qué me pasó, porque yo cuando era niña sí cantaba sin que me diera vergüenza, sí iba a comprar a la tienda y todo estaba bien. Como que perdiste totalmente todos esos recursos con los que tú veniste. Y eso lo puede ocasionar o puede ser consecuencia de algún trauma que tú hayas vivido en tu familia. Pierdes esos recursos en el camino por represión, porque te dijeron que no estaba bien, porque tu familia te dijo que no estaba bien, oye, que no te sientes de esa forma, oye, no hagas esto, oye, no hables así, y todo fue represión, no hagas. Entonces eso al final no nos ayuda porque constreñimos tanto nuestra personalidad que ya cuando nos preguntan, oye, ¿y tú quién eres? Pues no sabemos responder porque todos esos recursos se quedaron en el camino. Entonces puede ser muy interesante que tú analices tu historia y también, si tú eres madre, qué le estás transmitiendo a tus hijos, cuál es el mensaje que tú les estás dando a ellos. Si te enfocas muchísimo, acuérdate, y esta frase me gusta mucho, en lo que te enfocas se expande. Si tú te estás enfocando únicamente en lo negativo, pues eso va a ser lo que la otra persona va a seguir haciendo porque se refuerza mucho la conducta. En este momento en consulta tengo a una pacientita, bueno, una consultante, es una niña de 9 años que tiene problema de enuresis. ¿Qué significa esto? Que se hace del baño. Entonces me doy cuenta que al final hay muchísima ansiedad en el sistema familiar y al final como el chivo emisario o la enviada pues es la niña. ¿Cuál es el problema que los trae aquí? Bueno, pues es que es la niña, ¿no? Si quieres ver a la niña, pero tú y yo sabemos que el tema de una problemática de un niño o que empieza a ser como estas familias psicosomáticas en las que no funciona bien el sistema familiar si no hay un enfermo en la familia, que estas son relaciones muy complicadas, pero que se da, tú y yo sabemos que se da, pues no es la niña, son los papás. Entonces, en esta responsabilidad sabemos que la niña refuerza la conducta porque el momento en el que los papás más atención le ponen es justo en el momento en el que le dicen tienes que cambiar tus sábanas, tienes que lavarlas, aunque sea para reprenderla, aunque sea para regañar, pero es el único momento en el que la niña se siente escuchada, se siente atendida y se siente vista.
Entonces, ¿qué hace? Ella va a dejar de tener esa conducta, que es mucho más complejo de lo que nos imaginamos, pero bueno, a grandes rasgos y para darme a entender con este ejemplo, es que tus hijos van a repetir las conductas que les funcionen para tener tu atención, para tener tu aprobación. Que aquí yo sé que me van a decir, bueno, es que yo quiero hacer las cosas bien, pero pues no tengo el apoyo de mi pareja, o incluso soy mamá soltera, entonces tengo que salir adelante, ni siquiera yo me siento bien, me siento llena, y tú me pides que esté ayudando también a mis hijos. Sé que es un reto muy grande, pero créeme que muchas de las heridas de la infancia tienen que ver no tanto con la situación, que claro que influye, por supuesto que influye el tema del padre, pero ese vínculo materno es fundamental y es esencial. Y muchas de las heridas que nosotros traemos es por esa falta de presencia materna, de hacernos sentir que todo iba a estar bien. Entonces sé que es mucha responsabilidad, pero también confío en que lo vas a poder hacer y que por eso estás aquí en Misión Luciérnaga, siempre queriendo formarte y queriendo ser la mejor versión de ti. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es revisar qué tanto la familia que formaste se parece a tu familia de origen. Y aquí quiero citar a una experta en este tema que habla de los tipos de familia, Virginia Satir, seguramente la has escuchado, y habla de dos tipos de familia, la familia nutricia y la familia conflictiva. Y a grandes rasgos, pues nos habla que la familia conflictiva está comparando constantemente a las personas, es una familia que por lo general el tono de la familia, lo llamamos así en el sistémico familiar, que es este enfoque para atender a las familias completas como un sistema, es que el tono de la familia en general está deprimido, están tristes, están ansiosos, están enojados, están nerviosos, están todas estas conductas y se siente, o sea, cuando tú llegas a una familia que tiene este tono familiar, se percibe, incluso como las emociones son muy, eh, ay, se me fue la palabra, contagiosas, yo contagio fácilmente mis emociones más que mi forma de pensar, ya cuando tú contagias tu forma de pensar es porque eres una líder, y que lo has trabajado muchísimo, pero las emociones se contagian sin tener ningún estudio, porque es lo primero. Nuestro cerebro límbico funciona así, que según el psicoanálisis, pues tenemos como estos tres cerebros, la manera de explicarlo, y el de las emociones no necesita demasiada explicación. Yo siento algo y lo hago, ¿no? Entonces, las emociones se contagian. Una familia tóxica o una familia conflictiva, como lo menciona Virginia Satir, son esas familias ansiosas que cuando tú llegas, aunque sea de visita, te empiezas a sentir mal, sientes como esa contractura en el cuello, te sientes tensa, no sabes bien qué pasa, no lo sabes poner en palabras, pero se siente mal, te sientes triste. En cambio, cuando llegas a un sistema familiar de una familia nutricia, pues es esa familia que por lo general tiene cosas buenas que decir, cosas agradables, es la mamá que te invita a pasar, y si tú eres de esta familia nutricia, pues tú invitas a los amigos de tus hijos para que vayan a tu casa, les preparas algo para el partido, todas las visitas son bienvenidas, claro, con ciertos límites, pero son las familias nutricias. Entonces aquí en este segundo punto, la pregunta es, ¿cómo fue tu familia? ¿Cómo fue ese sistema? ¿Cómo recuerdas que tu familia, cómo se sentía llegar a tu casa? ¿Cómo te sentías tú al llevar a visitas a tu casa? Esto es un tema que lo desarrollo mucho más en el taller de autoestima, que ya van 2 ediciones que tengo la oportunidad de sacar, con experiencias muy enriquecedoras para todas, y les hablo del sistema hacia adentro, que esto también, según la teoría sistémica familiar, nos habla que son familias como muy cerradas, no les gusta que otras personas entren a su sistema y a su privacidad, y esto se tiene que quedar aquí y nada más. Entonces las visitas son rechazadas un poquito inconscientemente, ¿no? Y por eso muchas mujeres, por ejemplo, se sienten incómodas y dicen, yo no sé por qué, no podía ni siquiera ver a mi novio a los ojos cuando estaban mis papás, que por lo general tiene que ver también por la educación de generaciones, ¿no? Generaciones atrás era pues mal visto, o sea, al final era el respeto al padre y por eso pues ninguna muestra de cariño, que ahorita estamos totalmente al otro extremo y nos vale quien nos vea. Tampoco hay que irnos a ese extremo, pero por lo general en esos sistemas no se sentía bien llegar con una visita porque todo era criticable, todo era tachado, entonces es importante darnos cuenta de qué ese sistema venimos. En el sistema de las familias hacia afuera, les explico que son familias que hay gritos, hay sombrerazos, hay relajo, no me importa si el vecino me escucha, incluso ya toda la colonia sabe que es la familia que grita, que hay incluso hasta temas de drogadicción o incluso hasta en contra de la ley. Entonces, este sistema se le menciona o se le llama, se le conoce como sistema hacia afuera o centrífugo hacia afuera. Entonces, bueno, hay que identificar si tú estabas en alguno de esos dos sistemas o si pudo haber una mezcla de los dos que se le llama, según la teoría, familia mixta, que es como una especie
de combinación. Lo ideal, y aquí te lo digo muy resumida y de una forma muy, muy sencilla, sé que hay muchísimo más que decir, pero como para que te quede a ti claro y poderte dar luz al respecto, la familia equilibrada o la familia mixta no es la familia perfecta, sino que van haciendo como esta mezcla, y cuando los niños son pequeños se puede jugar a ser una familia centrípeta, es decir, hacia adentro, tener reglas más establecidas, pues tú poner como mucho más orden, y cuando van creciendo en la adolescencia ya se vale un poquito más pasarnos a un sistema o a un modelo de familia centrífuga, hacia afuera, que los hijos no tengan miedo de estar solamente en la casa y tú te puedes divertir no nada más estando con tu mamá o con tu papá, con tus hermanos, sino vete con tus amigos y dar como esa libertad. Se dice tan fácil, pero sabemos que en la práctica no lo es tanto. Entonces, bueno, aquí también esta realidad que estamos viendo, que también ya muchos autores han manejado de la sobreprotección. Y esto lo comenta también en su libro Disciplina con Amor, Rosa Barocio, de cómo las familias muegan, las familias que intentan tener a sus hijos siempre cuidados, pues al final les están dando un golpe totalmente a las bases y a los pilares de la autoestima. El mensaje inconsciente es, el mensaje consciente que yo digo es que te quiero, te cuido, te protejo y nadie más te va a amar como tu familia. Pero el mensaje inconsciente es, como tú no puedes y nunca vas a poder, aquí estoy yo para solucionarte la vida. Escuchaba una vez a una persona, no la voy a ventanear, pero a una mamá que le decía a su hija de 10 años, tú, porque no se quería peinar. Entonces, no, mira, tú peínate así. Si tú le obedeces a tu mamá, tú obedeces a tu mamá y nunca te vas a equivocar en la vida. Entonces, imagínate, entiendo que la mamá estaba estresada, que quería que se peinara la niña y que se tenían que ir. Entendemos el contexto, ¿no? No hay que sacarlo. Pero fíjate el mensaje que al final está dando. Si no estás con tu mamá, te vas a equivocar. Entonces es mucho mejor que tú le hagas caso siempre y a todo lo que te diga tu mamá. Entonces hay que tener cuidado con estos mensajes, y si tú eres no nada más mamá, sino al final sabemos que somos referencia para las nuevas generaciones. Puede ser la tía, puede ser la hermana, puede ser la vecina, puede ser la abuelita, pero lo que tú estás diciendo al final le está mandando un mensaje a ese niño. Y cuidado aquí con los dobles mensajes o con los dobles vínculos, que puede ser, no sé si te suena o si te ha pasado, el primo de un amigo, el decir, ándale, tira eso para que veas cómo te va. Ándale, tú hazlo. No. Entonces se lo dices a un niño, él va a decir, bueno, me está diciendo que lo haga o que no lo haga. Es un doble vínculo, y esto en psicología crea incluso patologías. Es una educación que puede llegar a causar incluso esquizofrenia, porque sea cual sea la opción que el niño tome, pues al final va a estar mal, se va a equivocar. Entonces cuidado con estos dobles mensajes, porque los niños, su cerebro todavía no está preparado para entender la ironía, o no está todavía consolidada esa estructura neuronal para que él pueda entender que mi mamá no quiere que lo haga, pero al final está bromeando que lo haga para que vea cómo me va. Entonces es importante porque todo eso nos pega directamente a la autoestima, a lo que pensamos de quiénes somos, qué te dijeron a ti cuando eras niña. Entonces creo que cuando eres adolescente incluso también, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosas con esto. Y el tercer punto, déjenme ver cómo voy de tiempo porque luego se me va aquí. Ok, súper bien. El tercer punto es cómo influye tu familia en cada individuo. O sea, si yo en este momento fuera tu familia y le preguntara a cada uno cómo se siente de estar en su familia, ¿qué crees que me diría? Si yo le pregunto y si yo te pregunto a ti, oye, en esta pandemia, en esta cuarentena que ya no nos preguntaron si teníamos ganas de quedarnos en casa, sino que la mayor parte del tiempo estamos conviviendo con esas personas que mucho tiempo dejamos descuidados o descuidadas, ¿te sientes a gusto estando en tu familia? ¿Qué crees que tu familia piensa de ti? ¿Cuáles son esas palabras que tu familia te dice todo el tiempo? Entonces, aquí es muy importante porque muchas de ustedes me podrán decir, la verdad es que muy bien, he descubierto en esta pandemia que no nos conocíamos tanto, hemos pasado un tiempo muy bonito, hemos jugado, ya pasó el tema de la escuela, entonces ya me relajé y ahorita estamos jugando juegos de mesa. Bueno, muy bien, muy bien. Pero también sabemos, y las estadísticas, sobre todo en el tema del gobierno, que nos habla del Centro de Ayuda para la Mujer, cómo la violencia intrafamiliar está creciendo cada vez más. Y por eso también es la iniciativa que fundé hace algunos meses acerca de este Centro Mujer para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar a través de la formación de la mujer. Pero vemos que la violencia cada vez está incrementando mucho más. Entonces, esto quiere decir que son personas que no se sienten bien estando en su familia, que no saben cómo comunicarse sin gritos, que no saben cómo comunicarse sin golpes. Y en este ciclo de la violencia vamos permitiendo que los actos de violencia se incrementen cada vez más sin saber poner límites claros. Si este es tu caso y si está pasando ahorita un momento muy complicado en tu familia y se están dando cuenta que son más agresivos de lo que pensaban y que también
el tema de la pandemia o de la crisis externa viene a influir en la parte interna de la familia, claro que sí, porque hay en una crisis pues hay mucha confusión, hay mucha incertidumbre, no sabemos qué vaya a pasar a nivel económico, no sabemos qué vaya a pasar, si esto se va a detener o no, si van a abrir fronteras o no en algunos lugares, habemos personas que tenemos familiares en el extranjero, entonces puede causar también cierta pues angustia. Entonces todo esto influye, claro, en el sistema familiar, pero no por eso quiere decir que está justificado para que exista la agresión y que exista la violencia. Si tú eres una persona que está en una familia en este momento que la autoestima de todos está resquebrajada, está quebrada, que te sientes dividida por dentro, es importante saber poner límites asertivamente. Y esto no nos gusta cuando estamos en una familia que se ha acostumbrado a no poner límites. Porque entonces si tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí y esto no me gusta, tú eres la mala, tú eres la sangrona, tú eres la inflexible, tú eres la traumada, tú eres... Y no importa. Hay que saber manejar esos sentimientos de angustia para que tú puedas poner un límite asertivo, claro, con amor, con respeto hacia la otra persona. Acuérdate que la violencia va a generar más violencia. Si tú pones un límite gritando, o si tú pones un límite llorando en una especie de berrinche, que ahí yo les podría decir que casi casi les estoy hablando y les aseguro que hay una herida de infancia, porque un adulto que ha resuelto su historia, tú como adulta que has resuelto tu historia, no es necesario que hagas un berrinche o que llores para decir qué es lo que sientes. Y yo también les he comentado aquí que cuando yo veo en consulta dos personas, dos parejas una pareja, perdón, que se está peleando en consulta, yo no veo a dos adultos discutiendo por la educación de los hijos o por el dinero, sino dos niños que no han resuelto su historia personal y quieren cada uno dar como que su punto de vista sea más importante que el otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero sí poner límite asertivamente y decir claramente, no quiero que me vuelvas a hablar de esta manera, no me gusta que me hables así, no me gusta que me faltes al respeto. Y tú educar también a tus hijos, a tus hijas, para que lo hagan de esa manera. Y bueno, si hay faltas de respeto entre tus hijos, entre hermanos, pues también decirles con mucho cariño y respeto, esto no quiero que se haga así. Cuesta mucho y incluso desde la visión de consultoría familiar lo vemos que es como la persona que está mal, ¿no? Que todo el sistema lo ve como que él es el que está mal, es como la oveja negra de la familia. Pero al final, si tú estás en este grupo, si tú eres esa mujer que quiere hacer las cosas diferente, que te das cuenta que algo en tu familia no se ha llevado de la manera más asertiva, bueno, te toca a ti en responsabilidad empezar a hacer ese cambio sin querer que la otra persona cambie, que la otra persona actúe, que la otra persona, antes de que tú pongas tu granito de arena, el otro empieza primero. Y eso nos cuesta muchísimo porque de repente somos un poquito orgullositas o nos cuesta reconocer que por qué si yo ya me he leído 10 libros, yo ya he ido a 100 cursos, yo ya, y es lo que les decía también a las mujeres el día de ayer en el taller, que comenzamos un taller que se llama Tu Mejor Versión. Eso nos cuesta mucho porque nos sentimos como llenas de responsabilidades y al final queremos que el otro también tome su parte, pero el otro va a tomar su parte en la medida que tú también te comprometas con ese 50%, ¿no? El responder a tus acciones, lo que estás haciendo y lo que estás dejando de hacer. Hay muchas mujeres que también en esta cuestión de no haber resuelto su historia y su autoestima, buscan que la pareja supla todas esas carencias emocionales que en su infancia no tuvieron. Entonces están viviendo en este momento alguna separación, que tengo en este momento una historia muy dolorosa de una mujer en consulta, estoy en Valora AC, y ella me platica de cómo la separación le está costando muchísimo y me dice, ya ni siquiera estábamos bien, ya ni siquiera hablábamos, ya ni siquiera me pelaba, ya nada, pero aún así quiero que esté conmigo. Entonces, regresamos al tema, tenemos heridas y lógicamente el cerebro no funciona así. No es la lógica de decir, pues quédate aquí aunque me sigas golpeando. No, es inconscientemente yo siento una carencia y podemos estar hablando incluso ahí de una herida de abandono, que ya les hablaré acerca de la herida de abandono en 15 días, para que estén al pendientes, porque ya cada 15 días voy a estar aquí con ustedes compartiéndoles un tema con mucho cariño. Entonces nos puede hablar sobre todo de esta parte, no es la pareja y a veces queremos que la otra persona, la persona con la que vivo, supla y cubra todas mis carencias y todas mis necesidades y las mujeres a veces nos volvemos, no nada más las mujeres, en general, las personas nos volvemos muy demandantes, esperando que el otro sea perfecto para que yo me sienta bien. Entonces aquí pues nos habla y esto es para ti y para mí, porque quien está hablando, pues primero a sí mismo se habla, entonces pues esto es un trabajo, pero al final sabemos que si lo hacemos juntas, que si lo hacemos en comunidad, como este grupo de Misión Luciérnaga, va a ser mucho más fácil, mucho más orgánico, porque va a venir ya de toda una historia que tú estás trabajando y que te estás comprometiendo a experimentar.
Entonces, bueno, pues decirles que quedo a sus órdenes. También en este momento estoy dando consultoría en línea por quien quiera o se haya identificado con alguno de estos temas y me diga, por ejemplo, yo me doy cuenta, Carla, que en mi familia no se hicieron las cosas tan bien, yo me doy cuenta que me faltó un poquito de apego con mi familia en base a esto, ¿no? Que les estoy comentando, o con ese no se llevó una asertiva comunicación porque a mí pues siempre me dijeron lo que hacía mal, no me dijeron, no me reforzaron lo positivo, siempre me decían que yo hacía todo mal, entonces yo me la creí, pero cuando yo tuve a mi familia fui consciente de ello y yo quise cambiar las cosas, pero ahorita me siento desesperada, no sé, hay muchísimos temas y variaciones en este campo de la autoestima, pero es muy importante y la invitación final es esa, que tú te responsabilices de lo que sí puedes hacer, de lo que sí puedes cambiar. Y esto es algo que les digo en cada plática, pero me parece muy importante. Vivir conscientemente, vivir en el aquí y en el ahora. Acuérdate que según Nathaniel Branden, que es este teórico que te hablaba al principio acerca de la autoestima, es uno de los pilares de la autoestima sana, del autoconcepto, que yo me conozco quién soy, que yo conozco mis recursos, que sé que no todo me sale bien, pero también sé que no todo me sale mal. Entonces, esa es la última, después de todo esto que yo te he dicho, esta es la última recomendación que yo te quiero hacer. Vivir consciente en el aquí y en el ahora y a manera de síntesis, también por si no tuviste la oportunidad de verlo completo, decirte que toqué 3 puntos en esta charla y es primero, en los primeros años creemos que somos lo que nuestros padres nos dicen. Segundo, revisar qué tanto la familia que formaste se parece a tu familia de origen. Y tercero, cómo influye tu familia en cada individuo. Si yo le preguntara a cada individuo y le hiciera una entrevista de cómo se siente estar en tu familia, de qué piensa de sí mismo a través de lo que le dicen los demás, pues ahí nos damos cuenta en este diagnóstico muy superficial a lo mejor, muy simple, de qué manera se está viviendo y tú estás siendo una familia nutricia, como dijera Virginia Satir, para tu sistema familiar. Entonces, bueno, estoy viendo aquí que ya se unió Tere Sánchez, un gusto escucharte, Carla. Gracias, Teresita, mil gracias por todo el seguimiento. Buenísimas, y ya le dije que le admiro muchísimo todo lo que han estado haciendo aquí en Misión Luciérnaga, y como ya son 4,000, más de 4,000 luciérnagas, qué hermoso y qué bendición para todas que formamos parte de esta familia. Mariana Alcázar, Marianita, una mamá hermosa de 2 niños, que no he tenido el gusto de conocerlos, pero sé que muy pronto y sin pandemia después podré ir a conocerlos. Karen Zúñiga, bueno, mi hermana hermosa que nos ve desde el otro lado del mundo, pero bueno, también que se une aquí a estas transmisiones de Misión Luciérnaga. Ojalá puedan darse la oportunidad, puedan invertir en ustedes, en conocer este tema a profundidad, porque creo que si no somos mujeres que nos sentimos seguras de quiénes somos, si no fortalecemos nuestra autoestima, si no sabemos con qué contamos, pues difícilmente vamos a poder impactar y no cansarnos, que creo que eso es algo que también les digo mucho en consultoría. Seguro tú ya lo intentaste todo, con tu esposo, con tu hija, con tus hermanos, seguro ya lo intentaste todo, no me queda la menor duda. El tema es que no has perseverado lo suficiente. Lo hiciste, pero luego te cansaste. Entonces dices, sí, yo ya sé cómo tengo que poner horario, yo ya sé qué tengo que hacer con mis hijos, pero al final te cansaste. Entonces aquí se trata pues de no cansarnos, ¿no? De perseverar siempre y de estar buscando esa superación constante que es de todos los días. Y aquí la invitación también es a decir y a recordarte que la decisión de amar, la decisión de perdonar es de todos los días. No es nada más un día decido que sí y otro no. Ser la mejor versión no significa, puede ser, porque sí hay casos muy bonitos de mi antes y después, de algún curso, de algún retiro, de alguna plática, pero por lo general al resto de las personas, común de los mortales, nos toca esa lucha, pues estarla viviendo constantemente. Todos los días decidir qué sí quiero hacer, qué no voy a permitir que me perturbe, que me frustre, y pues así se tiene que vivir todos los días. Entonces, bueno, quedo a su disposición. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, yo estoy aquí dispuestísima a responderles. ¿No? ¿Nadie? ¿Todo clarísimo? Ah, tengo 10 en la explicación. Lupita Zúñiga también nos está viendo desde Tuxpan. Un abrazo y un beso, tía hermosa. Eh, ¿Quién más? Mari Palma, Elena Palacios, Aide Vázquez, Katy González y Ceci. Bueno, a mi Ceci ya la había saludado. Entonces, eh, pues mil gracias. Si no hay ningún comentario, me gustó mucho el tema que expusiste con claridad. Gracias. Gracias, Ceci. Ceci, soy tu fan en todos los grupos, muy, muy al pendiente, muy participativa.
Qué bonito, muy bien. Hay que seguir así para nutrir también a las personas que están a tu alrededor, ¿no? Entonces, felicidades por ser esa luciérnaga que está brillando en todos lados en su vida. Muchas gracias, Ceci. Nadie más, nadie más. Me pareces muy profesional. Gracias por compartir, me encantó. Gracias, Katy, qué linda. Hay una frase que a mí siempre me gusta decir y es que solo reconocemos en el otro lo que somos por dentro. Entonces te agradezco de todo corazón, recibo de todo corazón ese cumplidazo y bueno, lo hago con mucho cariño, con todo el amor que ustedes me merecen y sobre todo pues también el compromiso de dar información que les sirva, de darles recursos para que ustedes sean mejores cada día y acuérdense, el que platica primero, así mismo se platica o se da este tema, ¿no? Un orgullo, Carla. Gracias, tía hermosa. Muchas gracias. Igualmente, es totalmente un sentimiento recíproco. Aide Vázquez, muchas gracias, muy interesante. Saludos de California. Saludos hasta California, querida Aide. Qué bueno que nos sigues y que estás pendiente de esta plataforma. Muy buenas reflexiones. Gracias, Lupita Zúñiga. Bueno, pues un gusto, un placer enorme. Les hago la invitación para que puedan seguirme también en mis redes sociales, para que puedan conocer un poquito más de estos contenidos. Estoy ahí en Instagram como Carla Zúñiga Oficial y también en mi Facebook, página de Facebook, Carla Zúñiga Oficial, para que puedan conocer un poco más acerca de mis proyectos y también en consultoría, quedo a sus órdenes de los próximos talleres que vamos a dar también con mucho gusto, hacerlo con mucho cariño para todas ustedes, ¿no? Que trabajar con mujeres es algo que me encanta y que descubrí desde que estaba en la carrera. Entonces me encanta llenarme de todas ustedes y al final es algo, un crecimiento recíproco. Mari Palma, muchas gracias, súper interesante el tema. Gracias, Mari. Katy González, qué linda, bendiciones. Igualmente, Katy. Un abrazo a todas y que les vaya muy bien, que tengan un excelente fin de semana, aún con cubrebocas, aún con pandemia. A dar siempre nuestro granito de arena. Les mando un fuerte abrazo a todos y Dios los bendiga. Que estén muy bien.